Es momento de escuchar a Cristina Vargas. Así es, amigos. Bueno, ya estamos de regreso y en esta ocasión nos vamos con un libro más de los libros prohibidos, esta edición de 13 libros que sin duda nos podrían causar un gran escalofrío. No sé cómo podría yo decirte cómo cargaría un libro de tal dimensión que no pudiera yo andar simple por la vida. Pero lejos de cargar un libro tan grande, ¿cómo podrías tú siquiera hojear un libro de esa naturaleza que sin duda existe? Y lo peor de todo es que se conoce como el libro del diablo. Al inicio de estos segmentos te platicaba yo de la posibilidad de encontrar un libro que en alguno de sus segmentos tuviera la participación del diablo. Y es que la historia es muy simple. El diablo está ahí. La historia narra la vida de un recluso que pidió solamente una cosa, pero no se la pidió a Dios o al cielo, se la pidió al demonio. Y lo increíble, por raro que parezca, no era un hombre cualquiera, era un monje y no estaba loco. Era un monje que por alguna extraña razón había caído ahí, en una celda, y estaría ahí pues en vísperas de su propia muerte, condenado a morir. Porque estamos hablando de una era en donde rotundamente la muerte era lo más cercano a cualquier preso. No los años ni la espera, sino la muerte. Lo que habría hecho este recluso de nombre Hernán, que se le conoce tal así como Hernán el recluso, y más adelante te daré pormenores de su existencia y de qué hizo y cómo fue. Pero me quiero ir por lo más simple y vano, lo sencillo, lo cruel. ¿Qué hace un monje recluido invocando al diablo? ¿Por qué? Lo peor de todo es qué es lo que le pide al diablo. Y lo que este monje le pidió al diablo fue algo muy simple. Le pidió que lo ayudara a escribir un libro, pero con todo el conocimiento posible que tuviera él en ese libro. ¿Qué pretendía? ¿Mostrar su conocimiento ante la humanidad? ¿Mostrarse como lo que tal vez nunca pudo lograr? La historia cuenta, y no digo la leyenda, digo la historia cuenta, que el diablo se le apareció. En su desesperación y avidez de formular algo, Hernán le pide al diablo escribir un libro con todo el conocimiento que le pueda dar, acerca de todo, de la vida, de la gente, de la religión, de la medicina, de todo. Y el diablo acepta. El pacto está hecho. Hernán escribirá un libro en solo una noche. Y durante esa noche, sin parar, sin pestañear, sin dormir, no sé cuántas veces habría de cambiar de posición en solo una noche para escribir hojas y hojas y hojas, escribiendo de sí, de todo, de la vida. Pero el diablo no se quedaría con los brazos cruzados, aparte de saber que se lleva su alma. Él solo le pidió una cosa a cambio. Lo que le pidió fue: hazme aparecer en ese libro. No me importa si me dibujas,
si solo hablas de mí, si das un bosquejo, una señal de mí, pero yo, ahí, en tu libro, debo aparecer. Así de simple fue la condicionante. Y entonces, pues, Hernán el recluso habría de entregar un material con tales dimensiones que para cambiarle de hoja tendrías que utilizar todo tu cuerpo, como lo estás viendo ahí. Fue bautizado como Hernán el recluso. Algunos conocen este libro como el Código del Diablo. En realidad su nombre en el mundo es el Codex Gigas. El Codex Gigas ha sido destinado así por su tamaño. Y es obvio que ninguna biblioteca, universidad, ningún lugar o ningún historiador guardaría un libro con el nombre del Código del Diablo. No estamos preparados para eso. Este viejo manuscrito es un pergamino de múltiples hojas, todas en pergamino, es obvio, porque fue escrito en el siglo XIII. Curiosamente, la mayor parte de sus escritos están en latín. ¿Por qué será? Este hombre nos hizo un libro de solamente 75 kilos. Imagínate un libro que mide 22 centímetros de grosor. Imagínate un libro que mide 89 centímetros por 49 centímetros de ancho y largo. Se dice que todo sucedió en un monasterio de la actual República Checa, concretamente en un pueblo que se llama Podlasis. La leyenda hace que un hombre en su desesperación hable del diablo. Y te digo la leyenda porque en esta ocasión no sabemos si realmente sucedió en ese lugar o sucediera en otro. Fue en un monasterio. Todo platica que en 1230 un monje llamado Inclusus Hernanus Monachus, de nombre como monje Hernán el recluso, estaba recluido en una celda del monasterio de Podlasis, en el centro de la actual República Checa. Tras quebrantar uno de sus votos, que fue lo que lo llevó a esta celda, y por la transgresión, queda condenado a ser emparedado vivo. Parece curioso que las muertes fueran tan drásticas. Su destino estaba trazado. Hernán el recluso habría de morir emparedado vivo. Y lo sabía porque habría que soportar toda clase de castigos y privaciones. Ya era un ritual en el monasterio que toda persona que no sobrellevara las reglas tendría castigos. Pero para recibir la muerte emparedado vivo, definitivamente Hernán el recluso habría hecho algo bastante grave. ¿Qué es tan grave para que un hombre caiga en ese lugar? Este terrible destino fue impuesto por el abad del monasterio, ordenando así que Hernán muriera de esa forma. Hernán propone a este monje abad que para honrar al monasterio le diera el material suficiente para poder escribir un códice tal vez el más grande del mundo. Así que
no habríamos de pensar en lo que haría el abad del monasterio, entregarle el material posible en son de burla, pretendiendo pensar que sería imposible que de un día para otro este hombre pudiera escribir algo. Él había prometido que en este códice incluiría pasajes bíblicos. Le había prometido que para honrar al monasterio inclusive incluiría las raíces del monasterio. Todo lo que pudiera ser de sabiduría humana. Todo lo habría hecho para quedar bien con ellos. Y el abad del monasterio tal vez me quiero imaginar en algún momento que estaría mofándose. ¿Por qué no? En una noche tú no escribes nada porque mañana te vas a morir. Emparedado. Aplastado. No sé. Al final de cuentas, Hernán le pide una última oportunidad al abad para salvarse. Pero al final de cuentas es algo imposible. Lo cruel y al final de cuentas es que lo aceptan. Tendré toda la sabiduría humana y te la entregaré en persona. Así que, incapaz de poder acabar a tiempo la tarea que él mismo se había impuesto, cercano al amanecer y ya desesperado, imagínate invocar a Satanás, pidiéndolo que lo guíe y que se postre en su mano para que pueda salvar su vida. El ángel caído, ese que conocemos, lo acepta y lo dice: por supuesto que te ayudo, pero a cambio, y si no tengo pronto tu alma, tendré la imagen mía postrada en tu gran códice. Eso creará seguramente una maldición. Pero así sucedió, efectivamente. Y en este códice podríamos verlo hoja por hoja y veríamos que este códice, que es el Codex Gigas, así ubicado, simple, guardado en un monasterio, incluye textos bíblicos, curas, encantamientos, textos incluidos de Flavio Josefo, etimologías de San Isidoro de Sevilla, incluye calendarios de cómo correría el tiempo a partir de ahí, un listado de personas que ya habían fallecido y otro más de personas que habrían de fallecer. Incluía todo lo relacionado a la medicina de Constantino, en ese entonces, Constantino el Africano. Es el libro con el contenido más extravagante que te puedas imaginar. Sobre todo la fascinación de saber que puede escribir pasajes bíblicos en un libro. Pasajes de la Biblia que podríamos decir que tuviera conocimiento y memoria para hablar de eso, pero aludir al demonio en tantos escritos y narraciones, darle el sello, el placer a Satanás de plasmar su imagen y además todo en el transcurso de no una noche, sino de pocas horas de esa noche. Es que en realidad, si pudiéramos irnos a la contraparte, estaríamos hablando de un milagro, pero estamos hablando de la contraparte, de esa que no queremos saber, pero existe, porque no la provee Dios, la provee el demonio, ese que todos conocen como el ángel caído. La verdad es que de este códice hay mucho que decir, no solamente por el grosor de sus hojas, sino por saber que este hombre habría sobrevivido o no. Pues me temo que no.
A pesar de haber ofrecido todo, Hernán el recluso murió emparedado vivo, como si te enterraran vivo, como si te aplastaran vivo, como si te quemaran vivo. Este códice Gigas, por su nombre y tamaño, de 92 centímetros de alto, es tanto como portar una maleta o cargar un sillón. Es una cosa bastante extraordinaria. En 1295, este monasterio benedictino de Potlasís habría ya sufrido graves problemas económicos, y esto los obligó al obispo Gregorio de Praga a vender el códice a un monasterio cisterciense de la localidad checa, por ahí mismo también. Posteriormente, de un monasterio pasó a otro monasterio en Broumov. Siglos después, y obsesionado con el manuscrito ya en 1594, el emperador del Sacro Imperio Romano Rodolfo II de Habsburgo, otra vez Rodolfo II, tomó prestada esta obra y dicen que nunca la devolvió. Al final de cuentas, se sabe poco de la ubicación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este códice del diablo o el Codex Gigas ha sido ya considerado como una de las maravillas del mundo, de tiempos ancestrales, de tiempos pasados. En algún momento fue una de las maravillas del mundo. Cuando lo tuvo en sus manos el emperador Rodolfo II, sobrino del rey Felipe II de España, fue un hombre que tenía bastantes y extravagantes gustos. Ya tenía en su poder a un astrónomo de nombre Johannes Kepler, pero también quería tener una colección. Tenía un consorcio de magos, alquimistas, profetas autoproclamados. Todos ellos eran parte de la colección de Rodolfo II. En su colección se podía ver un supuesto cuerno de unicornio, animales mutantes, disecados, el esqueleto de un gigante y una pieza, dicen que de una estrella. Pero le faltaba algo. Le faltaba el Códex Gigas, el libro del diablo. Y así es como este hombre, declarado loco por su propia familia, Rodolfo II, abdicó en 1611, y entonces se sabe que el códice pasó a manos de la reina Cristina de Suecia. Obviamente esta mujer, al saber de qué se trataba, al leer de qué se trataba, quiso conservar este gran libro en su biblioteca personal. Y tenemos evidentemente las imágenes que hablan de este gran códice, que nos dice, aquí están, que nos dice, obviamente, que existe la Biblia del diablo. Atemorizada por la supuesta maldición que planeaba sobre todos aquellos que poseyeran la Biblia del diablo, y tras haberse convertido al catolicismo y abdicado de su trono, la reina Cristina se instala en Roma, donde se llevó todos sus libros sagrados, pero no quiso llevarse el códice. No quiso cargar con él, y no por pesado, evidentemente no porque cargara pesado. El códice estuvo a punto de ser puesto en llamas en un incendio, cuando
el castillo de Suecia se vio infestado en llamas un 7 de mayo de 1655, pero cuenta la historia que fue precisamente un monje quien salvó al códice de la destrucción de ser quemado. Como un monje en el incendio del castillo de Suecia el 7 de mayo de 1655 lanza por la ventana un libro tan grande. Y cuando éste cae, al aterrizar, cae intacto, sin tener ningún daño. Gracias, dicen, a la maldición que lo protegía. Aunque en realidad esta parte podría ser simplemente una leyenda. Al final de cuentas, y para cerrar este gran códice que francamente nos hace pensar en la probabilidad de la existencia, del mal sobre el bien en la vida de un monje, Hernán. Este códice se dice que fue restaurado en 1819 y en la actualidad se exhibe en la Biblioteca Nacional de Suecia, propiamente en Estocolmo, donde forma parte de una exposición que se titula Tesoros de la Biblioteca. La institución ha digitalizado el manuscrito. Es decir, podemos verlo, pero no podríamos cambiar sus páginas. Son larguísimas, pesadas, grandes, evidentemente hechas en papel, pergamino, escritas como. Nos queda la duda y la interrogante permanente de ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué habrá hecho el corazón de Hernán el Recluso para caer ahí en una invocación demoníaca? La realidad es que el libro existe y forma parte de la saga de los 13 libros prohibidos. Y pues yo soy Cristina Vargas y por supuesto que te invito a que estés conmigo y a que veamos el siguiente libro prohibido para quedar igual de sorprendidos. Hasta la vista. Sigue disfrutando del programa y no te olvides de seguir a Cristina en sus redes sociales como Cristina Vargas Radio.